Bueno, buenas tardes a todos. Siguiendo un poco con esta excelente plataforma educativa que ha creado el Consejo a través de estas charlas informales un poco que hacemos desde la plataforma, tengo el gusto de presentar al doctor Heriberto Marota, a quien muchos años de amistad nos han ligado, sobre todo en una etapa de los dos del Hospital Santa Lucía. Hoy el doctor Tito Marota, además de un brillante cirujano, forma parte como director del curso superior de posgrado de cirugía refractiva de la Universidad de Buenos Aires y va a tocar un tema sumamente interesante que son los ojos de los futbolistas de élite. Doctor Marota, todo suyo. Muchas gracias, doctor Bodino. Gustavo, muchas gracias. Gracias por tu presentación y gracias a las autoridades del Consejo Argentino de Oftalmología que me permiten hoy a la tarde estar con ustedes para hablarles de los ojos de los futbolistas de élite. Esta charla, ¿está bien compartida la pantalla? Sí, la vemos. Perfecto. No me pasan no puedo pasarla. Así que... A ver, minimícela y vuelva a abrir de vuelta, por favor. Ni tampoco puedo hacer escape. Espera que quiero ver. Ahora sí. ¿Y ahora te parece que entre de nuevo o la vuelvo a compartir? Ahí ponga abajo en la copita, abajo a la derecha, en pantalla completa, y ya deberíamos poder. Y ahora podemos. Perfecto. El cuidado de la visión para mejorar la performance deportiva se basa en dos pilares. Primero, en los exámenes de rutina para detectar las patologías, donde van los tratamientos y las prescripciones que debemos hacerle a estos pacientes, y la evaluación de la performance visual, agudeza visual, tonometría, campo visual, etc. Y el segundo pilar es la prevención y el manejo de los traumatismos oculares en el deporte. De acuerdo a los deportes, cómo han sido clasificados, en Estados Unidos clasifican al fútbol con riesgo moderado. Este riesgo es dado por la Academia Americana de Oftalmología, la Sociedad de Prevención de la Ceguera de América, de los Estados Unidos, y hay una sociedad que es la SOSA, que es la Sport Ophthalmology Society of America, que trabaja mucho junto con el registro de injurias. Son los que más trabajan en este tipo de inconvenientes. La Sociedad de Prevención de la Ceguera de Estados Unidos analizó la frecuencia de accidentes. No es muy grande la frecuencia en el fútbol, pero sí es importante en chicos entre 5 y 14 años, y toma digamos, especial importancia en niños y hay que tenerlo en cuenta. En Europa es distinto. El fútbol es el deporte que con más frecuencia da lesiones oculares. Aproximadamente 1 de cada 50 jugadores sufrió una lesión ocular o orbitaria en el curso de 8 años de carrera. La pelota de fútbol es la responsable del 80% de las lesiones, del 80% de las lesiones oculares, y el riesgo causado por la pelota disminuye aproximadamente en los mayores o los experimentados, o sea que pega con lo que dice la gente de Estados Unidos, y tiene que ver también, tenemos que analizar, decíamos que la pelota es lo más importante, después lo vamos a ver, por las características de la deformación de la pelota al momento del impacto. La pelota permanece con mayor tiempo en la órbita que otras de otros deportes. Las lesiones oculares producidas pueden ser hipemas, hemorragias, desgarros, rupturas correoretinales, recesión del ángulo, etc. Y está estudiado que las mejores gafas protectoras son la ASTM F803. Es una característica especial, la vamos a hablar después. ASTM es la sigla de la American Society of Test Material, o sea, la que testea todos los materiales. Cuando nos juntamos con un médico deportólogo, le hablamos de los síntomas y los signos, que por lo general son traumatólogos, decimos, mira, cuando tiene un golpe en el ojo, te tenés que fijar si tiene pérdida de visión, si le bajó el campo visual, si ve algo negro, una parte negra de su campo visual, si tiene dolor cuando lo mueve, si ve doble,
si vos ves si el ojo se le sale para afuera o se le va para adentro, si tiene relámpagos o fosfenos, mioesopsias, irregularidades en la pupila cuando lo mirás comparás del otro ojo, si está rojo inflamado, si hay sangre dentro del ojo, un hipema, y todas esas cosas tenemos que ir educando al deportólogo para que sepan cómo funciona. Acá vemos a la izquierda la deformación de una pelota de fútbol en el momento del impacto. Acá vemos un par de codazos, cosas que son muy frecuentes en la práctica del fútbol, y a la derecha vemos cómo lo están atendiendo a Messi en España en un partido de fútbol. Esta es una lesión que se produjo hace un par de años. Es Firmino, el jugador del Liverpool, en un partido de Liverpool contra el Tottenham. Fíjense qué piquete de ojos. Jugó con lentes, por suerte no tomó el globo ocular. El globo ocular acá se ve que se desplaza un poco hacia arriba, pero tuvo lesiones orbitarias. Esas lesiones orbitarias, de las cuales van a hablar después, pueden ser de la pared interna. También acá vemos un desgarro de la vía lagrimal, acá una ruptura. Acá vemos también la asimetría pupilar, a la cual referíamos, que puede ser un problema neurológico grave, un hematoma extradural, y estos son los que más frecuentemente se producen. En algunos lugares, como en Escocia, lo vamos a ver, el hipema es mucho más frecuente, y tenemos a la izquierda una hemorragia subconjuntival en la cual hay que tener mucho cuidado de que no haya ningún estallido ni ninguna herida bajo esa hemorragia. También se puede producir, como vemos a la izquierda, hemorragias de retina. A la derecha vemos una ruptura coroidea traumática, que es tan frecuente ver en las guardias, y abajo un agujero macular. De acuerdo a Verdaguer, el 26% de los casos de desprendimiento de retina en Chile son por traumatismo durante la práctica del fútbol, y es la causa principal de desprendimiento de retina entre los 13 y los 30 años. Acá tenemos el mecanismo de contragolpe, una ruptura de piso, que lo van a ver después, y acá vemos una lesión que es muy frecuente y que hay que investigarla, porque muchas veces después del traumatismo queda desapercibida. No hablemos de una hemorragia vítrea que nos pueda dar un glaucoma de célula fantasma, pero hablemos de esto, que es el retroceso traumático del ángulo, que realmente muchas veces nos da alteraciones en estos deportistas. Viendo un poquitito la bibliografía, Capao Felipe es uno de los que más trabajó en este tipo de inconvenientes de la Universidad de Porto, y hizo una revisión del registro de injurias, del reporte de injurias de los Estados Unidos sobre cientos de pacientes, con algún dato de color: 50% de outdoor y el otro lo que nosotros llamamos puppy fútbol, indoor soccer y outdoor soccer. Entre amateurs y profesionales, una de las lesiones más frecuentes fue la recesión del ángulo, 26.4%. Lesiones vitreoretinales también han sido importantes, más en el cuadrante superotemporal, porque la pelota viene de abajo y el arco superciliar, cuando viene de arriba, nos protege mucho. Un IPEMA, un 10%, y hubo lesiones en 5 espectadores y en un juez de línea. O sea, eso es el dato para mí de color, porque no lo he visto investigado. Acá tenemos de que el fútbol es la lesión, digamos, la injuria ocular, el traumatismo ocular más común en el mundo entero, el deporte que más lesiones da. Después tenemos algo de Escocia, que un trabajo de unos escoceses, de Dundee, que vieron que la incidencia de IPEMA era altísima en el fútbol, mucho más que en otro tipo, más del doble que en otro tipo de traumatismos oculares. Y otro dato de color, de un trabajo de San Francisco, donde son más afectadas las mujeres que los hombres en el deporte, donde es más frecuente en las mujeres, o era más frecuente en las mujeres en los Estados Unidos, donde sufren más lesiones las mujeres y donde más alteraciones tienen. Pero acá tenemos al más famoso de todos, a Edgar Davis. Edgar Davis fue jugador de la Juventus, de la selección de Holanda, del Milan, y acá vemos el tipo de lente que usaba. Este es una CT803, que son lentes aptas para todo deporte, que tienen ventilación
resisten un impacto de hasta 80 kilómetros por hora de una pelota de fútbol, lo cual prácticamente es infrecuente. Tienen ajustes laterales realmente y se les puede colocar corrección. Realmente son muy importantes. Joop van Daele es el jugador del Feyenoord que salió campeón jugando con lentes y que le ganó a Estudiantes la final de la Intercontinental. Y esto ya se ve desde hace mucho tiempo. Aníbal Efrosi ganó los Juegos Olímpicos del año 1936 jugando para la selección italiana. Acá lo vemos cabeceando con lentes, igual que a Joop. Y Leopold Queiroz jugaba con lentes, es el primero que participó en un mundial jugando con anteojos en el Mundial de Italia y fue el primer jugador de fútbol que hizo un gol para Suiza. O sea, el primer gol que se hizo para Suiza fue hecho con anteojos. En la actualidad tenemos jugadores como Iniesta, como Ballack, como Lilian Thuram, de la selección francesa, que han hecho toda su carrera con lentes de contacto. Pero los lentes de contacto muchas veces se salen, como le pasó hace poco al arquero de Boca, a Marcos Díaz, o como le pasó a Zambeso, el jugador del Querétaro de México, que fíjense cómo se lo coloca en el medio de la cancha, y acá cómo le están colocando los lentes de contacto al jugador Díaz. Muchos jugadores quieren hacerse cirugía refractiva para mejorar su performance deportiva o con el objeto de perder la dependencia a esta prótesis y en algunos casos, como el de Franco Costanzo, que es el arquero que viene arriba, para poder ser transferido y pasar la revisación médica en un club de Europa que se lo puso como requisito. Acá tenemos al Vichy Fuertes, que fue transferido al Lens en Francia, a Denis, que jugó en el Inter. Estos son pacientes operados que han autorizado que los nombremos y que realmente siguieron practicando su deporte. Operé a Denis cuando estaba en Arsenal, siguen practicando con mucha intensidad. Acá vemos la técnica a elegir. La técnica a elegir es importante. Podemos hacer un LASIK. Hoy con femtosegundo se puede trabajar con 150 grados, lo cual el flap es muy importante, pero si no tenemos que ir a un LASIK o a una superficie para poder trabajar con tranquilidad y evitar los traumatismos. Este es un caso de un rugbyer de Belgrano Athletic que lo operamos. Son pacientes que tienen mucho piquete de ojo y mucho traumatismo, mucho puñetazo en el scrown, y realmente esta técnica, después de los estudios de Dan Reinstein sobre el SMILE, que es la extracción de un lentículo con láser de femtosegundo, nos da que es la técnica que menos altera la biomecánica de la córnea y que realmente es muy interesante que podamos realizarla a deportistas porque esto está, digamos, superando lo que es el LASIK y el resto de las técnicas. Voy a adelantar un poquitito el video así pueden ver, a ver si puedo entrar acá. Fíjense, es la extracción del lentículo que ahora lo van a ver. Ahí estamos sacando el lentículo que tiene valor refractivo y de esa forma se corrige el defecto visual. Recién hablábamos del arco superciliar, fíjense acá en Cristiano Ronaldo, fíjense la herida que tiene el arco superciliar, la hemorragia que le produce, y que el arco superciliar protege mucho más al ojo de lo que nosotros pensamos. Entonces, la FIFA, a través de su Centro de Evaluación e Investigación Médica, que se llama FMARC, tiene un montón de objetivos que se transmiten a los futbolistas con el objetivo de disminuir el número de lesiones y tanto los entrenamientos como en la práctica deportiva, evaluar los factores de riesgo y tener un programa de prevención para que el fútbol sea saludable basándose en estos datos. Yo quiero mostrarle un caso clínico, porque muchas veces los jugadores de fútbol se lesionan en otros lugares, no solo en las canchas de fútbol. Este es el caso de Lucas Biatri,
que es un jugador que jugó en la primera de Boca y en la primera de Estudiantes aquí, en la Navidad del 2017, tuvo con una caja de fuegos artificiales, le explotó en la cara, terminó con visión bultos, IPEMA, diálisis de iris, catarata traumática, presión de 24, una hemorragia vitreoretinal, como pueden ver acá a la izquierda, un agujero macular bien central y un desgarro retinal en hora 6, que fue fotocoagulado apenas se le aclaró la hemorragia. Estuvimos esperando que se le pase, que mejore, porque en pacientes jóvenes hay que esperar un tiempo para que mejore, pero no mejoró, y este paciente fue tratado por el doctor Sass con un verdadero ejemplo de trabajo multidisciplinario. Acá estamos quitando la catarata, y el doctor Sass le hizo el tratamiento de la mácula, que yo siempre le hago bromas al doctor, que esa es la parte fácil de la cirugía, lo difícil es lo nuestro, y acá vemos cómo se coloca la lente intraocular, se hace una sutura de McCannell para la diálisis, el paciente se le solucionó el problema y realmente mejoró. Cuando volvió, acá termina colocando gas en la retina, el doctor Sass, y en realidad este paciente mejoró, entrenaba con gafas, pero no podía jugar con las gafas de protección, y realmente tuvimos muchas satisfacciones con él. Este es el partido que le ganaron 1-0 Peñarol al Flamengo en el Maracaná, y Beatri nos dedicó el gol. Así que tanto en diferentes deportes y tanto en el fútbol, tratar estas lesiones es una verdadera satisfacción para nosotros, como en cualquier otra de las ramas de las especialidades. En el tratamiento de estos traumatismos es importante siempre consultar y hacerlo de manera interdisciplinaria. Muchas gracias nuevamente a todos por la atención, y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Doctor Gustavo tiene que habilitar su micrófono. Sí, acabo de hacerlo. Tito realmente muy claro, muy gráfico, y creo que todos tenemos que tomar conciencia que el deporte realmente tiene sus riesgos y que debemos cuidarnos siempre. Sobre todo creo que en todos los partidos donde participa una pelota. La pelota de fútbol, yo creo que la órbita, más o menos con su tamaño, 4 centímetros por 4,5, protege mucho al globo ocular. Pero realmente cuando el deporte se lleva a pelotas de menor diámetro, donde la órbita no llega a proteger adecuadamente el globo ocular como órgano, creo que se impone tener los anteojos de protección. Así que, Marcos, ¿querés hacer vos la presentación? Otros deportes como el squash, también se usa muchísimo la protección, muy importante. En el polo están usando bastante la protección. Sí, además hay pelotas que no tienen ningún tipo de distensión, por lo tanto su impacto es realmente con una lesión tremenda. Yo me acuerdo siempre en una de las guardias de Santa Lucía, recibimos un paciente que había tenido un pelotazo de pelota paleta, en donde realmente no había restos de globo ocular más que pequeños fragmentos dispersos así, que uno no sabía exactamente a qué correspondían. Pero hubo un verdadero estallido en donde no se podían identificar estructuras. O sea que los daños del deporte pueden ser muy serios. Y hay una situación que creo que nosotros, por lo menos yo no los he visto tanto, pero en Estados Unidos esto se ha popularizado mucho, que son las pelotitas de pintura que se hacen en esta especie de juegos de guerra, en donde si no se utiliza la protección adecuada, la estadística que tienen ellos es muy importante lo ubican dentro de las prácticas deportivas, ¿no? Así que, bueno. La doctora Isabel Román pregunta si se consiguen las gafas ASTM F803. Sí, en casas deportivas importantes las podés conseguir
si no se piden por catálogo a Estados Unidos, hoy es muy fácil de conseguir y traerlas. Inclusive Nike te las puede proveer. Y había otra pregunta más en el chat, creo. Es de Pablo Pérez, esa no. Está bien. Bueno, muy bien. No tengo las preguntas del chat. ¿Dónde salen? Tenés un icono abajo, al lado de compartir pantalla. A ver. Ah, el chat, acá está. Perfecto. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, doctor Marota. Gracias. Gracias, Tito. Vamos a ir con la importancia del ojo dominante en relación a la lesión deportiva. Va a hablar la licenciada Daria Kopsik, que es exjugadora y entrenadora de tenis muy importante, exdirectora de la Asociación Argentina de Tenis, de Capacitación y Biomecánica Aplicada al Tenis, y directora del DTS Sport, que es de Ciencias del Deporte. Adelante, Daria. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a compartir primeramente, a ver si se puede ver. Sí, perfecto. Ahí está, ¿se ve? Bueno, ante todo, muchas gracias Marcos, doctor Geria, el doctor Bodino, al Consejo Argentino de Oftalmología por esta invitación. Es decir, ahí me siento muy halagada y espero que esto, que es totalmente diferente a lo que están hablando ustedes, pueda aportar algo. Bueno, yo hace más de 10 años que trabajo en lo que es el ojo dominante, algo que ustedes le llamamos también ojo director. Yo escuché esto hablar por primera vez en España en un congreso de tenis y empecé a dedicarme a ver un poquitito qué incidencia tenía y cuánto sabíamos los entrenadores, los especialistas. Yo estoy en la biomecánica, pero empecé a meterme y ver un poquito en qué constaba esto. Entonces nos empezamos a dar cuenta que a partir de que los entrenadores y los profesores en realidad no tenemos ni idea, ni pedimos un estudio a un oftalmólogo para saber cómo están los ojos de nuestros deportistas, encontramos que la determinación de cuál es el ojo director empieza a tener relevancia. Primero, debemos entender que el primer contacto del deportista, de cualquiera sea el deporte, el mío es el tenis, pero cualquiera sea el deporte, a través del deporte es el ojo. Primero lo vemos y después lo ejecutamos, una vez que estamos y tenemos esa posibilidad. Entonces, lo que nosotros vemos, el cerebro procesa y el cuerpo se mueve. Acá lo vemos a Del Potro, cómo la toma de visión y cómo toma la visión es muy importante. Lo marco en este caso fundamentalmente porque determinar cuál es su ojo director va a determinar cuál es la posición de la cabeza, su lugar de impacto y diferentes patrones técnico-tácticos que se van a relacionar absoluta y directamente con lesiones o con la eficacia y eficiencia de un golpe. ¿Bien? Nosotros, lo primero que yo hago generalmente cuando recibo un deportista, ya sea para un análisis biomecánico o por el tema de una lesión o por la ineficacia o eficiencia de un golpe, es realizar los test de lateralidad y lateralización. Muchos toman esto como si fuera una sola cosa y son dos cosas distintas. La lateralización sería la predominancia de una parte del cuerpo sobre otra, lo que me hablaría mucho de ese deportista y de saber para dónde él, por ejemplo, la dominancia de la cadera me diría para dónde corre mejor, si para derecha o izquierda, y el trabajo en general con el preparador físico y conmigo sería de trabajar su contralateralidad y poder ver que no haya una lesión. Esta semana pasada estuve con una ex leona, campeona de hockey, y en realidad la hacían rotar en contra de su lateralidad y tenía un desgarro isquiotibial constantemente durante su carrera. Pero bueno, en este caso voy al tema ocular. El tema ocular, la determinación del ojo dominante o el ojo director, como le llamamos nosotros, para nosotros es fundamental porque nos va a dividir a los jugadores en dos grupos, los cruzados y los homogéneos. En nuestro deporte, en el tenis, sería la determinante óculo manual, es decir, con la mano. Si es el fútbol, hablaríamos de óculo podal. Si yo veo ahí una foto de Messi, Messi es ojo derecho dominante y mano derecha, es decir, para el tenis es óculo manual homogéneo, y él en el fútbol patea con la izquierda, por lo tanto es cruzado es óculo podal cruzado, es decir, en la técnica, para lo que nosotros llamamos técnica, y para diferentes posiciones
de recibir la pelota o de patear, me es importante saber eso. Todas las demás lateralidades serían para otra determinación. Ahí va. Entonces, como dije recién, la lateralización me va a permitir entender, por ejemplo, cuál es su campo visual preferencial, cómo va a estar ubicado en la cancha, dónde va a ser los golpes. ¿Por qué? Porque sabiendo cuál es su ojo director, yo voy a saber si mi ojo director de área es el ojo director derecho, que lo es, voy a saber qué campo visual tengo mayor y dónde voy a tener el lugar de impacto en la pelota. Vamos a ver después en una compaginación de fotos algún jugador. Ese campo, por ejemplo, los que son ojos directores izquierdos van a tener un campo visual, lo que llamamos con su ojo táctico, mucho más central que los que tenemos ojo director derecho, mano derecha, que serían los cruzados. Tanto es de importancia que esto en un momento determinado en el tenis, hace ya unos 15, 20 años, fue tan importante que muchos jugadores en España los construyeron de acuerdo al ojo dominante. Ejemplo, Nadal es en la vida derecho y para el tenis juega con la zurda, porque es ojo dominante derecho. Federer es derecho, ojo izquierdo. Carlos Moya, otro español, que juega al tenis con la derecha, es ojo dominante izquierdo, pero en la vida es zurdo. Fue construido. ¿Por qué? Porque para el tenis, en realidad, se buscaban los dominantes de derecha. Una derecha domina 3/4 de cancha, por lo tanto, la determinación primaria del ojo nos permitía, en la etapa de indiferenciación de las lateralidades, es decir, el chico de los 4 años o los chicos ambidiestros, tomar una decisión para qué lado van. Eso se hizo mucho en Europa y se trabajó muchísimo en este tema de lateralidades. Entonces, para eso nosotros tomamos la lateralización, por ejemplo, yo trabajando con la Federación de Taekwondo, la lateralización era absolutamente muy similar. Ok, yo pregunto generalmente cuando tienen que tomar una decisión, con qué lugar pegan más fuerte o hacen algo y ahí me da una preferencia, siempre me va a dar una preferencia. Pero en este caso voy nuevamente a remitirme a lo que estoy, porque tengo poco tiempo, y es a lo que sería óculo manual, y acá vemos claramente que Messi es cruzado, ¿bien? Y Federer es cruzado. Yo diría, y Maradona es ojo dominante izquierdo, es homogéneo. Eso tiene que ver con la técnica y la posición que se tiene que parar dentro del campo. Voy a dedicarme a hablar de tenis. Aquí vamos a ver dos jugadores, una jugadora, Mauresmo, y Roger Federer. Mauresmo, una jugadora francesa que estuvo entre las primeras del mundo, ganadora de Roland Garros, era una jugadora homogénea, o es una jugadora homogénea, y Federer es cruzado. Y aquí van a ver claramente cómo los lugares de impacto cambian absolutamente. Estos lugares de impacto, la posición del hombro, las rotaciones, son absolutamente diferentes. Por lo tanto, si nosotros a los niños queremos un niño que tenga ojo director derecho, y por las estadísticas que tenemos, es aproximadamente entre el 60 y 70% de la población tiende a ser homogénea, y son entre el 30 y el 40% son solamente cruzados. Por lo tanto, cuando uno va a jugar al tenis, y ya sea por deporte, todos dicen, ¿vieron cómo Federer le pega adelante? ¡Qué bien le pega adelante! Tenemos todos que pegarle adelante. No, Federer le pega adelante porque él es ojo director izquierdo y necesita ver de esa manera. A Daria, cuando era chiquita, que es homogénea, la hacían jugar de costado, como se estiraba en ese momento. Y yo tenía la peor derecha de la historia, decía siempre. ¿Por qué? Porque yo estaba con mi ojo director atrás y querían que yo pegara adelante, lo cual era imposible. Por lo tanto, un patrón que yo debería haber tenido es desde el centro de la cancha, impacto más atrasado, dominante en derecha invertida. Si esto no se respeta y no se realiza el patrón técnico-táctico, empezamos a tener jugadores con lesiones. Y en el transcurso de mi trabajo como biomecánica, en los últimos 20 años que estoy, he encontrado cantidad de lesiones que están relacionadas absolutamente, no solo con la lateralización, sino con la lateralidad, y cada vez, hace 5 años, me capacité en todo lo que es el entrenamiento visual con un italiano que trabaja esto en la Federación Italiana de Tenis, y comencé a entender todavía mucho más cómo iba esto. Aquí con el doctor Javier Maquirreaín, que muchos lo conocerán, falleció, hicimos un trabajo, empezamos a hacer en el 2015 un trabajo para, un día me llama y me dice, bueno, vamos a ver qué es lo que haces. Y empezamos a trabajar sobre esto, y después uno de los jugadores muy conocido, Juan Manuel Cerúndolo, hijo de un gran entrenador argentino, y aquí está el paper que presentamos con Javier en el estudio. Javier me dice, este chico tiene una lesión. Tenía más de un año de tratarlo en el CENAR por un no-use later,
Constantemente el chico tenía 12 años, había ganado el Orange Bowl de 12 años, pero no podía sacar porque constantemente tenía un dolor en la rodilla y me dice, lleva más de un año, no puedo sacárselo. Una inflamación que normalmente tienen la mayoría de los deportistas, en tenis se ve muy común, yo la tuve de chica también. Lo primero que hice es tomar cuál era su ojo técnico, su ojo director o su ojo, como lo llamemos. Él es zurdo y su ojo dominante era el izquierdo. Entonces, absolutamente, para mí era muy importante entender también lo que nosotros tomamos es la pierna dinámica para el saque, pero fundamentalmente basándome en el ojo y la mano era lo que denominamos un jugador homogéneo. Lo que nosotros vamos a ver es qué pasaba. El niño, como los entrenadores de tenis, si no conocen el ojo director, lo que tiran es, tiremos la pelota al lado opuesto, si es zurdo a la derecha y si es derecho a la izquierda, porque van a lograr más efecto en el impacto de la pelota. Como un niño a esa edad no tiene absolutamente potencia, porque todavía no hay hormona real en el músculo, entonces lo que hace es buscar con la técnica eso. ¿Qué hace el niño? Para poder ver la pelota, inclina, como ven acá, el cuerpo, y lo que producía era que constantemente, en este caso, otros tengo con espondilestesis, chicos que han tenido que dejar el deporte porque a los 12, 13 años ya con espondilestesis, por este mismo tema. Bien, entonces vemos cómo la inclinación que producía con el cuerpo solo para poder ver la pelota. Es decir, su ojo dominante no le permitía, y como es talentoso, ganador del Orange Bowl, la verdad que el niño realmente lo que buscaba era poder realizar su saque. Obviamente había desarrollado un juego de base mucho más importante y su saque lo sacrificaba. Empezamos a trabajar y en 3-4 meses de trabajo, miren cómo cambió la entrada, cómo empezó a sacar el dolor de rodilla. Acá está lo del dolor extraído del paper que se presentó con Javier. El dolor de rodilla en 2 o 3 meses había desaparecido por completo. El jugador nunca dejó de competir, es decir, empezamos a hacer el cambio. Fundamentalmente el primer cambio era dónde lanzaba la pelota en relación a su ojo, dónde era su lugar más confortable. En base a eso había que cambiar la mecánica de las piernas, porque tenía una mecánica totalmente diferente a la que correspondía. Pero el primer eslabón que para mí estaba mal era no saber cuál era su ojo dominante y por lo tanto decir que la pelota, el lanzamiento de pelota puede ser para cualquier lado. No puede ser para cualquier lado. Hay una división posible y otra que entra en riesgo de lesión. Y esto para mí es sumamente importante porque es muy poco a los adultos, no solo al tenis altamente competitivo, que en definitiva el talento o se queda en el camino, como casi se queda este chico, o otros que se han quedado, que yo he visto en Córdoba, con espondilestesis, grandes promesas argentinas quedadas a la mitad, o sobrepasan esto y después algún buen entrenador le corrige, o el jugador, por ser muy talentoso, pasa por sobre eso y hace lo que él quiere, que es lo que ocurre muchas veces. Entonces quedan en el camino los que están intermedios o se lesionan y en definitiva los adultos que están jugando y que quieren divertirse tampoco tienen un saque o una derecha eficaz y eficiente porque está determinada. Muchos codos de tenistas tienen que ver con el lugar de impacto y el lugar de impacto está en relación directa con el ojo dominante. La técnica es absolutamente diferente. Ojos dominantes homogéneos, el impacto es atrás, y ojos dominantes con cruzados, óculo manual, es adelante. Por lo tanto, cambia su patrón técnico-táctico y las lesiones se ven enseguida. Acá lo que vamos a ver, Juan Manuel Cerúndolo, bien, que empezamos a trabajar en el 2016-2017, el 2018 termina ya sin ningún problema como 9º del ranking mundial de juniors de la Federación Internacional de Tenis, y hoy, con 18 años, está 5º del mundo en sub-19, ¿bien? Un chico que no lo podían sacar adelante en ese momento. Vamos a ver cómo sacaba, y esto no está puesto como saca actualmente, porque con la pandemia no le pude sacar si no lo hubiera puesto, y tengo cómo terminó sacando en relación al año, cómo estaba sacando ya, corrigiendo el lugar solamente de lanzamiento. Es decir, mi corrección fundamental, más allá de un montón de defectos técnicos que aparecían, no fueron grandes. Él los pudo corregir automáticamente en la medida que él pudo cambiar la zona de impacto. ¿Bien? Acá vemos, para tener otros jugadores, acá puedo mostrar algunos. El tema de la visión para mí hoy es de suma importancia
y apenas veo algo y veo un jugador, hoy pido que vayan al oftalmólogo, lo cual para mí hoy es mucho más importante de lo que era hace 10 años. Creo que no estamos entendiendo los entrenadores lo fundamental que es que los oftalmólogos trabajen con nosotros muy codo a codo, porque hay un montón de cosas que nos está viendo. Aquí vemos a Diego Veronelli con una lesión de manguito rotador. Miren cómo inclinaba de la misma manera, homogéneo, cómo inclinaba la cabeza, y lo que produjo es totalmente un bloqueo del hombro. Esto fue después de la corrección. Lamentablemente, cuando lo tomé, a pesar de haberle hecho la corrección y haberlo trabajado en 15 días esta corrección, tuvo que terminar la operación y se terminó su carrera. Juan Vázquez Valenzuela se enteró a los 12 años en el CENAR, porque le hacen un estudio normal que le hacían a los chicos, los mejores del país, era el número 1 del sub-12, y le hacen un estudio y se dan cuenta que es miope. Pero miope importante, y le dicen, ¿pero no te dabas cuenta? Y dice, para mí eso era normal, yo no veía la pelota nublada, pero yo la veía, creía que eso se ve de esa manera. Nunca tuvo conciencia de que había algo, recién ahí. Ahí acá tiene 13 años cuando estaba trabajando, miren, constantes lesiones abdominales y muchas veces con dolor de columna. También ojo derecho, se le hacía tirar la pelota a la izquierda, después de un trabajo de corrección de lanzamiento, termina sacando de esta manera, sin ningún problema, y estuvo entre los 10 mejores juniors del mundo por la Federación Internacional. Bien, bueno, eso es un poco lo que yo veo en un corto tiempo, para explicar, para mí hoy, dentro de la biomecánica, y creo que de la oftalmología, debemos trabajar todos los entrenadores y los oftalmólogos, ver eso cuando hay alguno que los consulta desde mi punto de vista y hace deporte, tener en consideración esto, porque muchas de las lesiones están en total relación con el deporte y con el ojo dominante. Muchísimas gracias. Ahí, no sé. Claro, muchísimas gracias, Daria. Buenísimo. Hay una pregunta que hace el doctor Scarfone. Dice que en binocularidad se fusiona y el ojo dominante en alguien que ve 10 décimas en ambos ojos y se le pega la pelota con el campo visual. Entonces, ¿dónde entraría lo del ojo director? O sea, ¿cuándo es el momento en el que realmente dentro del golpe es que toma importancia el ojo dominante, el ojo director? En el momento del impacto. En el momento del impacto lo que se ve es que la cabeza está manejada con el ojo director, es decir, en los que son ojos director, por ejemplo, cruzados, o en el caso de los derechos, cambian la posición de la cabeza, y los que son ojo director, los que serían homogéneos, pegan totalmente frontal. Se ve claramente en los jugadores de los mejores del mundo, y automáticamente ven los que tienen problemas en los golpes en sus golpes, absolutamente que tienen algunos problemas de la posición de la cabeza, porque les piden sin tomar en consideración esto. Es decir, la importancia nosotros la tomamos desde el punto de impacto, es decir, no de la terminación, de todo. Ahí ya entra dentro de otro lado. Una vez hablando con vos sobre esto, me habías dicho que por ahí una persona que tiene un ojo director izquierdo y pega con la derecha, si cruzado, tendría que pegar un poco más, tenía que pegar un poco más recto, ¿no? Más de frente hacia la cancha. ¿O cómo era? Él juega mucho más, es decir, no necesita la posición open stand, lo que sería la posición abierta, porque el impacto es más adelante. Quiere decir que va a ser mucho más ofensivo con la derecha, va a dominar con el golpe de derecha, todo lo que sea derecha para adelante y en ataque va a ser absolutamente dominante ese jugador, Federer. Bien, todo lo que es zona del revés va a tener más complicación, su impacto va a ser mucho más atrasado, de hecho lo tiene. Bien, eso es lo que cambia fundamentalmente, porque queremos a veces hacer jugar un jugador dominando la derecha desde la zona de ataque, es decir, derecha 3/4 de cancha para adelante, y no lo puede hacer o tiene una cantidad de errores muy importantes. Lo que hago con ese jugador es pedirle que cuando está en zona de riesgo juegue un 60-70% y enganche con una pelota central para que pueda atacar. Esa es la realidad de lo que ocurre en la cancha. Y lo que me pasa es que cuando a un jugador, especialmente un adolescente que está totalmente en formación, y yo le doy estos parámetros, lo que hace es descargarlos, porque los jugadores
fundamentalmente los que son homogéneos, que no dominan la derecha totalmente, y les digo que cuando están en ataque no tienen que atacar de esa manera y tienen que usar la posición más open stand o semi-open stand, es decir, abierta, más frontal, lo que sería, esos jugadores automáticamente lo entienden, desde el jugador entiende y dice, sí, es verdad, me siento más cómodo de esa posición, es absolutamente cierto. Y los que nosotros jugábamos antes, a mí me enseñaron totalmente de costado, por lo tanto, había como una zona ciega para mí, y me pedían que le pegue adelante y yo siempre le pegaba atrás. Entonces, lo que vemos es automáticamente se le da. Y después, si tomo en consideración a un nene chiquitito, muchas veces cuando le tiro por primera vez una pelota a un chiquitito de 4 o 5 años, lo que va a hacer es colocarse de acuerdo a su ojo dominante, no de acuerdo a su mano lateral. Es decir, si es ojo derecho, agarre y generalmente lo tengo a Federer, que ahora no lo puse, pero lo tengo a Federer poniéndose como zurdo, o lo tengo a otros poniéndose como derechos, como si fueran derechos y tienen ojo izquierdo. Lo que hacen primero es colocar el ojo director delante, porque el niño que no sabe nada le da dominancia primero a cómo ve. Es muy notable porque tengo, digamos, a 20 o 30 de los 10 mejores jugadores, de los 100 mejores jugadores del mundo entre hombres y mujeres, hay unos 10 o 20 que los tengo desde muy chiquitos, desde entre los 5 y los 7 años, en donde se ve claramente cómo esa dominancia es fundamental para ellos. Bueno, muchísimas gracias, Daria. A ustedes, muchas gracias, Marcos, muchas gracias, doctor Godino. Vamos a presentar ahora al doctor Francisco Colom. Él nos va a hablar sobre también se puede hacer qué. Cuéntanos, Francisco. Bueno, ahí está compartida la pantalla, ¿no, Marcos? Sí. Perfecto. Vamos a presentarlo. Bueno, mi nombre es Francisco Colom, ¿sí? Soy residente de segundo año del Hospital Posadas. Muchas gracias al Consejo Argentino de Oftalmología por la posibilidad de hablar en estas charlas y cursos de casa. Esta vez el ojo en el deporte, y yo les voy a hablar de una charla que se llama Vos también podés. Ahora van a ver de qué se trata. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico. Es el año 1996. Bruno tiene 17 años de edad y consulta al oftalmólogo porque él refiere que con sus nuevos lentes de contacto él no veía perfecto, ¿sí? También decía que tenía cierta dificultad en la visión por la noche y no tenía ningún otro antecedente, ni personal ni familiar. En la primera consulta que él hace, el examen oftalmológico con su lente de contacto, se constata una agudeza visual de 10 décimas de ambos ojos y la biomicroscopía normal. Por lo tanto, este oftalmólogo le dice que está todo bien, que está todo perfecto, que se quede tranquilo, que todos solamente se tenían que acostumbrar a sus nuevos lentes de contacto. Pasaron 2, 3, 4, 5 meses y la verdad que Bruno no se podía acostumbrar a sus nuevos lentes de contacto, seguía con esta molestia en su visión, y decide hacer una nueva consulta, pero esta vez con un nuevo especialista. En la segunda consulta se constata que la agudeza visual con su corrección era de 10 décimas de ambos ojos, la biomicroscopía también era normal, pero esta vez este segundo especialista le decide hacer un fondo de ojo, donde le descubre algunas espículas óseas en ambos ojos, ¿sí? Él, teniendo algunos diagnósticos diferenciales en su cabeza, le pide algunos estudios, entre ellos un campo visual, una RFG y un electroretinograma. Y con el resultado de estos estudios llega al diagnóstico de que Bruno tenía retinosis pigmentaria. No es el objetivo de esta clase hablar de la retinosis pigmentaria, pero sí contar lo que le dijeron a Bruno, ¿sí? Era una enfermedad degenerativa, hereditaria, poco frecuente y que ocasionaba una pérdida grave de la visión, ¿sí? Y también le dijeron que no tenía tratamiento. Bruno para este entonces ya tenía 18 años, la verdad que estaba, ustedes imagínense, 18 años, estaba abrumado de toda la información que le daban, pero sí entendía una cosa, era que probablemente su vida en ese momento había cambiado. Ya pasaron 10 años, ¿sí? Año 2006, Bruno tiene 27 años, vive solo, se recibió de contador, no le contó a ninguno de sus compañeros ni a ninguno de sus profesores la enfermedad que tenía, y sin embargo, ya con 27 años, su agudeza visual mejor corregida era de visión bulto de ambos ojos, ¿sí? Aunque no lo crean, en estos 10 años, Bruno había consultado a más de 10 oftalmólogos, ¿sí? Había viajado hasta Tucumán a ver un especialista y estuvo a punto, a nada de sacarse un pasaje e ir a Cuba para ir a conocer la opinión de otro especialista. Lo que a él le pasaba era que de las consultas oftalmológicas él no se iba tan conforme.
Él recibía algunas palabras como estas, ¿sí? No hay nada para hacer, no tiene cura, no te podemos ayudar, ¿sí? Acuérdense esto, que lo digo entre comillas, era como si fuera que lo sacaban corriendo. Yo no soy especialista de rehabilitación visual, pero vamos a dar unas breves palabras, ¿sí? Que implica un conjunto de procesos encaminados a obtener el máximo aprovechamiento visual, ¿sí? Y con este aprovechamiento visual de esta visión, de esta poca visión que les queda, alcanzar el máximo nivel posible de integración familiar, escolar, laboral, social y también personal. Es decir, que ellos puedan usar esta agudeza visual, y decirlo con nuestras palabras, para ser felices. Bruno, la realidad que en estos momentos se apoyó en un primer momento en la literatura, empezó a escuchar muchos libros, después se apoyó mucho en la música, inclusive a los 28, 30 años aprendió a tocar la guitarra, y hace 5 años él empezó con algo nuevo que realmente lo apasiona, y creo que es por eso que hoy me llamaron para hablar. Ese que ven ahí, ¿sí? Con lentes negros, con barba, es Bruno, ¿sí? Hoy tiene 41 años, es contador, está casado, tiene un hijo de 1 año y medio, y además es uno de los maratonistas más rápidos en su categoría de Argentina, ¿sí? Y aunque no lo crean, ese que está al lado, que tiene un poco cara de cansado capaz, soy yo, que yo soy uno de sus guías no videntes. Vamos a hablar un poco de lo que es el running, ¿sí? Para las personas con discapacidad visual. Es uno de los deportes más difundidos, ¿sí? Para estas personas. Yo creo que es por su facilidad y su fácil adaptamiento. Lo único que se requiere es la adaptación de la presencia de un guía, ¿sí? Que acompaña al atleta, como vieron en las imágenes, utilizando una cuerda, ¿sí? Y le va dando indicaciones verbales para, por ejemplo, que pueda pasar una persona, para que pueda saltar una loma, para que pueda prevenir una curva. Estos son algunos de los ejemplos de nosotros dos entrenando, ¿sí? Como ven, yo tengo la cuerda en mi mano derecha y él en su mano izquierda. Nosotros obviamente coordinamos la velocidad, coordinamos nuestro paso y simplemente hay que empezar a correr. Nosotros entrenamos en el corredor de Bellavista, la realidad es que no hay mucha gente y como ven, es un lugar recto, que no hay muchas curvas, lo importante es prevenirnos a algunas curvas y a las esquinas. La realidad que, como ven, no es difícil, no lleva mucha práctica, pero la realidad que el verdadero desafío está acá, ¿sí? Estas, aunque no nos crean, son algunas de las carreras que corrimos con Bruno, ahí. Nosotros capaz si nos buscan estamos por ahí. La de arriba a la derecha es la Maratón de Buenos Aires, ¿sí? Del 2018, con aproximadamente más de 9.000 corredores. Acá arriba y a la derecha es la media maratón de Buenos Aires, con el obelisco de fondo, más de 20.000 corredores. Y abajo, ¿sí? Es el puente de Verrazano, ¿sí? Y el Central Park, ambos en Nueva York. El puente de Verrazano es el inicio de la maratón de Nueva York y el Central Park es la llegada. Nosotros tuvimos la suerte de correr esta carrera y aunque no lo crean, había más de 50.000 corredores de todo el mundo. Algunas cosas para aclarar, sí, que las carreras son inclusivas, corremos todos juntos, tanto las personas sin discapacidad con discapacidad, pero cada uno compite en su categoría, ¿sí? Hay algunas categorías especiales en la mayoría de las carreras, que son silla de ruedas y discapacidad visual, y la partida es casi siempre 30 segundos antes de la largada general. La verdad que Marcos lo sabe, Bruno es muy rápido, ¿sí? Corre muy rápido. Nosotros si competiríamos en la categoría general, con todos los corredores, siempre saldríamos dentro del 5 o del 10%. Nos ha pasado alguna que otra vez de llegar tarde a una carrera y tener que salir atrás de todo. Ustedes imagínense, él no vidente, yo guiándolo a él con una soga, pasando aproximadamente a casi 10.000 corredores. La verdad que es todo un desafío muy lindo. Las categorías dentro de la discapacidad visual es B1, B2 y B3. B1 es para las personas ciegas, B2 para la baja visión severa y B3 para la baja visión leve. En Argentina la mayoría de las carreras están divididas por un lado B1, que son las personas ciegas, y por otro lado B2 y B3, que son las personas con baja visión. Cada una con su categoría, su clasificación y su premiación.
Y algunas cosas para aclarar, porque la verdad que siempre me preguntan, es que Bruno no es mi paciente, ¿sí? Yo no lo conocí en el consultorio, no lo conocí en ningún ámbito médico. La primera vez que corrí con él, creo que ni siquiera sabía lo que era una retina. Nosotros nos conocimos gracias a mi entrenador, que hace todo lo que es deporte adaptado, y un día me contó que él había conocido a un chico con discapacidad visual que quería empezar a competir, y que él por temas de tiempos no podía. Yo en ese mismo momento se me iluminaron los ojos y dije, a mí me encantaría. Y ese primer día que corrimos, Bruno me preguntó a qué me dedicaba, y dije que era médico, que me estaba por recibir de médico, y dije que quería ser oftalmólogo. Muy buena introducción la mía, él pensó que yo le estaba haciendo un chiste, que lo estaba cargando, pero no era verdad, yo quería ser oftalmólogo. Y la realidad es que al día de hoy, hace 4 años que corremos juntos, ya tenemos una amistad muy fuerte, tenemos más de 500 kilómetros corridos juntos entre carreras y entrenamientos, y el año pasado creo que coronamos, hicimos una de las cosas más lindas de que corro con él, que fue correr la maratón de Nueva York, ¿sí? La verdad que una experiencia muy linda, y tenemos intención de seguir corriendo por algunas maratonas más por el mundo, pero bueno, este año, debido a lo que está sucediendo, no estamos entrenando juntos y tampoco por el momento vamos a ir a correr a ningún lado. Como conclusión, quería decir que siempre hay algo para hacer, ¿sí? Siempre nos podemos tomar esos 2 minutos y, por más de que no seamos especialistas en rehabilitación visual, tomarnos esos 2 minutos para recomendarle de que hay algo para hacer y hay algo por donde salir. Para mí el deporte es salud, ¿sí? Yo creo que cualquiera de nosotros disfrutaba de salir a caminar, de salir a correr, de salir a andar en bici, y créanme que ellos también, o inclusive mucho más. Y este deporte, como vieron, es simple, ¿sí? No se necesita ningún equipamiento, ningún dispositivo, no se necesita un equipo con quien practicarlo, simplemente se necesita capaz una cuerda. La primera vez que nosotros corrimos usamos un cordón de zapatilla, y se necesita un guía, un amigo, un conocido o alguien que esté dispuesto a darte una mano y ayudarte a que vos disfrutes de este deporte, ¿sí? No sé si se acuerdan cómo se llamaba la clase al principio, se llamaba Vos También Podés. Acá son algunos de los ejemplos, y este mensaje es doble, ¿sí? Es para nosotros, para los oftalmólogos, de que sepamos que a veces nos podemos tomar 2 minutos extra, 3 minutos extra en nuestra consulta para ver cómo está esa persona, si se está rehabilitando, si no, porque realmente hay algunas cosas que realmente les van a ayudar a salir adelante, como lo ayudaron a Bruno. Y también dar este mensaje a ese mismo paciente, que créanme, que yo, Bruno hoy es uno de mis mejores amigos y me cuenta que no es fácil, ¿sí? Y si él hubiese recibido capaz alguna palabra así, capaz se lo hubiese hecho mucho más fácil. Así que no mucho más, y espero no verlos aburridos. Muchas gracias. Muy interesante, Francisco, tu historia, realmente muy constructiva, y tiene que ser ejemplo para muchas otras cosas. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar ahora. A mí, sí. para reforzar 2 cositas que contó Francisco, a mí me tocó correr este año, el año pasado, fin de año pasado, el cruce, y estaba Martín Kremenchuk. Impresionante también, porque correr entre las piedras de la montaña, saltar los árboles, pasar por los costados o sea, la verdad que es muy complejo, muy difícil, y la verdad que sí se puede. O sea, él llegó antes que a varios amigos míos. O sea, la verdad que impresionante. Y mismo Martín Kremenchuk también corrió Ironman. O sea, sí, hizo triatlón. Nosotros lo conocemos. La verdad que es impresionante lo que sí se puede hacer. Y otra cosita es que yo trabajé también en la Asociación de Ayuda al Ciego. La mayoría de los pacientes que van a la Asociación de Ayuda al Ciego, en particular en este caso, la mayoría no son referidos por el oftalmólogo. O sea, son referidos por amigos, por gente que busca por internet a dónde puede ir para tratar de hacer algo. Entonces es importantísimo lo que es la rehabilitación, y que el oftalmólogo sepa que sí se puede hacer algunas otras cosas, y derivarlo a los centros de rehabilitación para que puedan
tener otras cosas más para hacer. Exactamente, gracias Marcos. Bien. Bueno, es un gusto tener a Gustavo Matach entre el panel de disertantes, quien se va a referir un poco a el traumatismo orbitario en el deporte. El doctor Matach, además de especialista en órbita, párpados y vías lagrimales, forma parte del Instituto Oftalmológico y del Hospital Nacional de Clínica de Córdoba. Gustavo, un gusto tenerte acá y tu presentación, por favor. Bueno, buenas tardes, doctor Bodino, la verdad es un placer. Y bueno, la verdad es muy emotiva la charla de Francisco, te felicito porque lo que haces es algo enorme, como mensaje súper válido. Y bueno, y después de la presentación de Daria, espero mejorar mi saque, que yo pensaba que le erraba por algún motivo, ahora entiendo por qué le erro. Así que bueno, vamos a hablar de traumas orbitarios y deporte. Esta primera diapositiva representa un poco lo que es la realidad que vemos a los oftalmólogos, que tenemos algún tipo de relación con los traumas en la órbita. A la izquierda un conocido ex Puma, Patricio Albacete, que fue operado de fractura de órbita hace unos años atrás, y aquí es lo que pasó, algo habló el doctor Marota en una disputa de un partido de fútbol. Entonces, las fracturas de órbita representan en general una importante causa de morbilidad en el deporte. Es la tercera causa de fractura de órbita en nuestro país, casi un 15%, por detrás del accidente de automóvil y de las agresiones físicas. Y esto está muy bien representado en estas dos publicaciones argentinas, pero es un poco lo que pasa en el mundo en general. Eso es en los adultos, pero en los chicos cambia. Generalmente en los chicos hasta los 18 años es la primera causa de fractura de órbita. Sin embargo, antes de los 12 años podemos distinguir que puede haber dos tipos de pacientes. Los chicos que son muy pequeños, hasta los 7 años, en donde la fractura no es la más frecuente, la de órbita, y después de los 12 años aparece la fractura con atrapamiento, antes de los 12 años, entre los 7 y los 12 años, la fractura con atrapamiento, o de tipo trapdoor, que ya vamos a hablar y especificar un poquito más, y después de los 12, la fractura típica blowout o en estallido. Esta es una casuística hecha por un paper americano, en donde muestra cuáles son los deportes que más se relacionan. Como verán, básquet, soccer, fútbol, la lucha, el wrestling es la lucha, que no son en general representativos de lo que pasa en nuestro país. Algo comentó el doctor Marota sobre los deportes que son de alto riesgo. Esto es un paper del Ophthalmology del 2004, en donde se juntaron la Academia Americana de Pediatría con la Americana de Oftalmología y caracterizaron cuáles eran los deportes más riesgosos para el ojo, y en general son todos los que tienen proyectiles pequeños con alta velocidad, cualquier rifle o aire comprimido, o el paintball, que no es un deporte, pero bueno, es una práctica bastante común, son los más peligrosos. El básquet, el béisbol, el cricket, el lacrosse, que es una mezcla entre hockey y handball, que lo practican los americanos del norte, el hockey, el squash, como se dijo anteriormente, muy peligroso por el tamaño de la pelota, el racquetball, que es parecido al tenis, el fencing, que es la esgrima, y los que son intencionales como el box y los artes marciales. Y estos deportes que son los más comunes, el tenis, el bádminton, el fútbol nuestro, el soccer, son como moderado riesgo. Pero esto es americano, esto no es en general lo que vemos nosotros. Entonces, si vamos a ver una casuística más parecida, esto es una publicación de un paper francés, en donde vieron que la mayoría de las fracturas eran el fútbol y el rugby, seguido por el mountain bike, el inline skating, que vendría a ser algo así como el roller, y después las caídas por caballo. Vamos a dejar un poco las estadísticas y vamos a dividirlas en los mecanismos de fractura en impacto contra otro jugador, como podrán ser el fútbol, el rugby, el básquet, el box y las artes marciales, contra el suelo, las caídas contra el suelo, el rugby, caídas en bicicleta, el skate o el roller, el impacto contra una parte del equipo, que puede ser misma protección personal, pelotas,
manillares, pelotas, palos manillares, el squash, el tenis, el golf, el béisbol, y el impacto contra el medio ambiente, que puede ser el auto, la pared o un árbol. Bueno, este es el mecanismo de impacto contra otro jugador, y aquí vemos a la izquierda la imagen, por ejemplo, típica de un jugador de fútbol que va corriendo, instintiva, voluntaria o involuntariamente, tira el codo para atrás y golpea, en este caso, un adversario, y podemos tener múltiples lesiones, desde una contusión, una laceración del párpado, etc. Y bueno, el box, ni hablar, porque el objetivo de este deporte es producir la caída del adversario, entonces es lo más frecuente. Y aquí en esta imagen vemos dos jugadores de rugby, dos jugadas que son típicas. En el ataque, el atacante va hacia adelante con la pelota en la mano derecha, y con la mano izquierda lo que está haciendo es sacarse el jugador, el defensor, que va a taclear, pero se encuentra con el codo y le propina una fractura en la órbita de este jugador. Y esta es una imagen también sacada de un partido de rugby oficial del top 14 francés, en donde dos jugadores van a buscar lo que se llama la pelota cargar, para los franceses le llama la chandelle, sin mirarse entre los dos, sin mirar el campo de juego, mirando la pelota, se chocan entre sí, y este jugador que está más abajo sufre una fractura de órbita que obviamente necesita cirugía. En los mecanismos de impacto contra el suelo, vemos que el jugador, el paciente o el jugador cae y golpea contra el piso, y eso puede ser daños desde neuropatías ópticas, fracturas orbitarias, hemorragias intraoculares, que no voy a hablar de eso. Aquí vemos un jinete que se cae y atina a poner las manos, pero aún así puede golpearse y fracturarse la órbita, y esta es una caída espectacular de una bicicleta que se golpea la cabeza contra el suelo. Bueno, y esto está sacado de una imagen de una Copa Davis de hace 2 años atrás. Miren el jugador de arriba, involuntariamente golpea la pelota y ¡pum!, le da al umpire que le produce una fractura de la órbita. Estos son los mecanismos de impacto contra el equipo. Esto pasó también en un torneo de golf de la Copa Ryder de hace 3 años. El ex número 1, en ese momento número 1, Brooke Koepka, sale desde el tee de salida, y una espectadora estaba mirando ese hoyo, le cae y le produce una fractura de órbita y sobre todo una pérdida del globo ocular por el mismo golpe. Esto también es algo insólito, lo que le pasó a Felipe Massa en el Gran Premio de Fórmula 1 del 2009, un resorte que estaba en la pista golpea y miren cómo le dejó el casco, y ni hablar lo que tuvo después, tuvo incluso un coma inducido por múltiples fracturas en el cráneo y en la órbita. Por suerte recuperó la visión. Bueno, y estos son los golpes que puede ocurrir contra el medio ambiente. Si bien en nuestro país, por lo menos yo estoy en una zona mediterránea, lejos de los centros de esquí, pero en donde hay pistas de esquí cerca, es muy frecuente lesiones, de caídas y golpes, a veces no solamente contra, en este caso, un árbol, sino entre los mismos esquiadores, pero es, digamos, una causa importante de lesiones, el esquí, y las caídas de bicicleta contra, en este caso, un automóvil, que también puede ocurrir. Y hablando un poquito más sobre las fracturas y los mecanismos de cómo se producen las fracturas, normalmente, históricamente, se acepta que la teoría hidráulica, para que ocurra una fractura, tiene que haber un contorno óseo, un hueso fino y un contacto con el espacio con aire, que vendría a ser el seno maxilar, que se encuentra abajo de la órbita, y el proyectil, la pelota o lo que sea, al golpear contra el globo ocular y contra el reborde orbitario, produce un aumento de la presión dentro de la órbita, desplazando el globo y produciendo una ruptura, en este caso la pared más fina, que suele ser la pared media o el piso de la órbita. Lefort, un francés, describió la teoría de conducción, en donde el trauma es directo sobre el reborde orbitario, el cual se deforma y transmite al piso que está por detrás. Hoy en día está aceptado que las dos teorías no se contraponen, sino que podrían ser una asociada a la otra. En cuanto a las fracturas de la órbita, los signos y síntomas más frecuentes, lo vemos aquí en este recuadro, la hemorragia subconjuntival y el edema de tejidos blandos, a veces es el único signo o síntoma que podemos tener.
Y esto es característico cuando el paciente se suena la nariz, aparece este enfisema subcutáneo. En este caso, en la imagen de la derecha, vemos un chico que fue a taclear, golpeó la rodilla del adversario y vemos que tiene solamente un hematoma por debajo del párpado, y en la tomografía se ve que tiene aire en el espacio orbitario porque se sonó la nariz, y aparte de un enfisema subcutáneo tenía aire en la órbita, y vemos la fractura que está aquí en el piso con el atrapamiento de los tejidos. Pueden tener diplopía por atrapamiento muscular o de la misma órbita, en oftalmos por pérdida del volumen, hipoestesia, es decir, falta de sensibilidad en la región del infraorbitario que puede llegar hasta el labio y parte de la encía, y esto es algo muy frecuente, que la agudeza visual, inclusive en golpes importantes, puede estar completamente normal. Esto es un ejemplo de lo que vemos a veces en fin de semana, paciente jugando al fútbol con los amigos, fue a saltar, golpeó y tuvo este golpe, vemos que tiene un hematoma y fue a sonarse la nariz, apareció el enfisema subcutáneo. Es importante remarcar que si no hacemos la tomografía no podemos ver esta lesión. Tenía atrapado, en este caso, el recto inferior en el trazo de la fractura. Insisto que a veces no hace falta que esté atrapado para tener diplopía, entonces es importante hacer los cortes coronales. Y en el caso de los niños es un poco diferente, porque tenemos en el recién nacido que tenemos este cráneo donde se ve en forma muy figurativa el tamaño que tiene el cráneo en comparación con el mid-face, con la parte maxilar. Entonces en esta etapa va a ser más frecuente las fracturas del cráneo. Con el desarrollo de los años vemos que se airea, se desarrolla mejor el seno maxilar, y cerca de los aproximadamente 11 a 12 años, al estar más desarrollado, ahí es donde aparecen las fracturas de órbita típicas que aparecen en el adulto. Entonces, en los niños entre los 7 y los 15 años o 12 años, aparece esta fractura, que es importante recordar que es una fractura en tallo verde, o fractura para atrapamiento, que suele ocurrir en traumas de poca importancia, con un ojo completamente blanco, y presenta una restricción en la motilidad vertical, el ojo no puede subir o se dificulta para subir, dolor y diplopía, y a veces se ha asociado a esto que es un reflejo oculocardíaco, que pueden a veces solamente tener náuseas, y está relacionado con la fractura. Vemos cómo en la imagen de la derecha la fractura significa que el hueso se rompe y se vuelve a cerrar, por eso se llama tallo verde, y al cerrarse atrapa el músculo o el tejido. Este es un ejemplo, un chico jugando al rugby, que también no recuerdo bien si fue a taclear o lo golpearon en una caída, y vemos que lo único que se ve en la mirada primaria es una pseudotosis, pareciera que tuviera el párpado más caído. En la mirada hacia arriba el párpado no sube, y en la tomografía solamente esta imagen, y eso significa que ahí está atrapado tejido. Cuando vamos a operar, vemos que hay efectivamente tejido atrapado, eso lo liberamos y solucionamos el problema. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de tratamiento de fracturas de órbita en general, en cualquier caso? Cuando hay, si es una neuropatía óptica, obviamente es una indicación urgente, pero también cuando tenemos pacientes con dolor y diplopía, o diplopía dolorosa, es decir, al movimiento de los ojos produce dolor, bradicardia y náuseas, o cuando tenemos sospecha de cuerpo extraño orgánico de forma dentro de la órbita. Cirugía temprana significa que a esos pacientes que nos llegan podemos hacer una evaluación entre los 10 a 15 días y vamos a indicar la cirugía cuando presentan diplopía sintomática, conducciones forzadas que no ceden, con evidencia de hernias hacia el seno maxilar, en oftalmos mayores a 2 milímetros, hipoglobos, es decir, el globo ocular en relación al contralateral se encuentra por debajo del canto entre los dos párpados, y fracturas asociadas. Y conservador, que esto les diría yo que es lo más frecuente, por lo cual muchas veces la consulta es telefónica, es el típico jugador de fútbol que va, se golpea, se suena la nariz, aparece el enfisema, pero no presenta ni diplopía, ni en oftalmos, ni ningún otro signo importante. Entonces lo único que vamos a hacer es controlar, obviamente, la agudeza visual, los movimientos oculares, pero el tratamiento no va a ser quirúrgico, sino médico. En conclusión, las fracturas de órbita son bastante, por lo menos en el medio donde yo estoy, bastante frecuente.
en todos estos deportes que hablamos. Nuestro medio es el fútbol, el rugby y los deportes de contacto. Y bueno, yo no sabía que iba a decir algo el doctor Marota sobre los protectores oculares. Comentar de que hace unos años ya salió, como el rugby es un deporte de alto impacto y de mucho contacto, y hay muchas fracturas, ya muchos jugadores verlos con los cascos, pero hace unos años la International Rugby Board aprobó estos anteojos, que son unos anteojos, no tengo ningún interés comercial, pero quisiera nombrarlos porque están en internet, se vende, la casa es italiana, vende para todos, en general todos los deportes. Y esto es una máscara que hemos visto más de una vez a un jugador operado o por alguna lesión jugar con estas máscaras. Están los sitios ahí, son máscaras que se consiguen en internet, esto está en un sitio español. Y bueno, obviamente lo ideal para los protectores o protección ocular es el homologado por la Academia Americana, pero bueno, estos dos los saqué de internet, aquí están los sitios y estos se consiguen en Argentina sin problemas. Así que bueno, con eso ya terminamos. Muy bien, muy instructivo, sobre todo todos estos elementos de protección que resultan sumamente útiles, no solamente por el deporte, sino que también nosotros como oftalmólogos debemos hacer una especie de docencia en nuestra consulta diaria, tratando de dar información a aquellos pacientes que tienen actividades industriales de determinadas características, dado que en la etapa del niño, los accidentes domésticos son los más frecuentes y se igualan un poco entre varones y nenas. En que el caso cuando empieza la adolescencia o el adulto, el accidente laboral se transforma en una situación muchísimo más frecuente y sobre todo con una predominancia de los varones. Ahora, yo lo hago un poco de rutina. Cuando uno tiene la consulta, sobre todo de un niño, aún en etapa donde todavía van al colegio, yo siempre recomiendo que al tener que hacer la prescripción de algún anteojo, poner en lugar del famoso material orgánico CR39, poner un policarbonato. Policarbonato es un material mucho más resistente a los traumatismos y los chicos, con sus travesuras, a veces reciben codazos, carpetazos, golpes sin desearlo, pero están más expuestos a veces a algún tipo de traumatismo en el cual el que tiene que llevar un elemento de corrección puede sufrir alguna lesión de su globo ocular. Entonces, no está de más, al momento de hacer la prescripción de un niño, colocar que tiene que ser de policarbonato. Eso me parece que es un dato no menor, como para que podamos hacerlo fácilmente, en lugar de simplemente prescribirlo, agregar el material con que debemos que ese niño haga su parte óptica. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muy buena tu disertación. Gracias. Y vamos a presentar a la directora ejecutiva de la Fundación del Dr. Hugo Nano, en la cual, como presidenta, es María Eugenia Nano, que nos va a dar un tema sumamente interesante y que todos debemos tomarlo un poco como ejemplo, que es el llamado fútbol para ciegos, como una herramienta de inclusión del deporte. Por favor, María Vallacasal, adelante con tu disertación. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Queda poco tiempo, así que vamos a ir rápidamente a nuestro tema. Fútbol para ciegos, inclusión y deporte. Lo primero que tenemos que registrar, son muchos números, pero básicamente es la cantidad de personas con discapacidad visual que hay en el mundo, ¿no? Y como una particularidad, que el 90% de esa población se encuentra en países de bajos ingresos. Esa es una particularidad. Otra es la edad. Dada la gran carga de prevención que tienen las principales causas de ceguera, la mayoría tiene más de 50 años. Por eso cuando vemos el primer número pensamos que hay muchos potenciales deportistas. Cuando vemos la edad de las personas con ceguera, nos damos cuenta que se achica bastante, ¿no?
En Argentina, puntualmente, según los datos del Servicio Nacional de Rehabilitación, el 61% tiene más de 65 años. El 88% se encuentra sin empleo. ¿Qué porcentaje de población en la Argentina tiene discapacidad? El 12%, sumando todo el tipo de discapacidad. Dentro de ese 12%, el 5,6% tiene discapacidad visual. Es muy grande la carga de discapacidad visual, particularmente sumadas todas las discapacidades en la Argentina, ¿no es cierto? Y después tenemos las causas, que ustedes las conocerán de memoria: retinopatía diabética, refractivos no corregidos, catarata, maculopatía, y en niños, la retinopatía del prematuro. Hago esta salvedad porque es la población de la que vamos a hablar nosotros. En cuanto a deportes de equipo, históricamente, y ustedes deben haber escuchado hablar muchísimas veces de estos dos deportes, el goalball y el torball. Estos deportes fueron creados en la Alemania de la posguerra, ante la realidad de encontrarse con un montón de gente muy joven que había quedado ciega como una secuela de la guerra, y pensaron en un deporte que fuera recreativo y que sirviera para la rehabilitación. Si ustedes ven, esto es un equipo de torball o goalball, según el tamaño de la cancha. El jugador está sobre una alfombra que está pegada al suelo, por lo tanto tiene un espacio limitado. No es un deporte de contacto. Sí le ayuda muchísimo al jugador para aprender a ubicarse en el espacio, para ir desarrollando mucho más la audición, ya que se juega con una pelota sonora. Pero es un deporte, podemos decir, que no es inclusivo. Solamente un ciego o una persona con discapacidad visual juega al torball o al goalball, ¿no es cierto? Sí quedó como emblemático dentro de la comunidad ciega, por lo tanto es el único deporte paralímpico exclusivo para personas con discapacidad visual. Posteriormente va a llegar el fútbol. El fútbol se va a imponer a la comunidad ciega por sí mismo. No va a ser producto de un proyecto de deportes para ciegos. La misma fuerza que tiene el fútbol hace que en España, que en Brasil, empiece a practicarse, empiecen a buscar nuevas reglas que lo adapten para las personas no videntes. Y así, en los años 80, Brasil y España tendrán los primeros equipos de fútbol para ciegos, creándose recién en Argentina, en el 91, la selección llamada Los Murciélagos. No vamos a explicar por qué, porque ya lo sabemos todos. ¿Cuáles son los logros de los murciélagos? 3 campeonatos del mundo, 3 Copas América, 4 medallas de plata en Juegos Panamericanos, 1 medalla en Paralímpicos. Las medallas de plata y los 8 subcampeonatos que tenemos son todos perdidos en su gran mayoría con Brasil y en algunos casos con España. Se plantea un problema: hay selección de fútbol para ciegos. No hay equipos de fútbol para ciegos, ¿no? Por lo tanto, en el año 1999, la Federación Argentina de Deporte para Ciegos crea una liga nacional. Había 6 equipos de Ciudad de Buenos Aires nada más en esa liga nacional en el 99. El año pasado, de esa liga, participaron 28 equipos de todo el país. O sea, es una liga que creció muchísimo, muchísimo. Ante esta situación, ¿qué hicimos desde la Fundación Nano? Teníamos el deporte de goalball y torball. Nosotros hacemos competencias de atletismo para ciegos, hacemos una maratón, que Francisco debe haber escuchado hablar, muy interesante, de personas ciegas y personas que ven. Pero teníamos mucha demanda, sobre todo familiar, de niños que querían jugar al fútbol. Y los padres, cuando nos llamaban, nosotros les explicábamos que teníamos el torball, que teníamos el goalball, que había atletismo. Y los padres, en búsqueda de una normalidad, digamos, nos decían: pero yo quiero ser como los otros padres. Yo quiero llegar a trabajar el lunes a mi trabajo y contar que fui al entrenamiento de fútbol con mi hijo. El poder inclusivo que tiene el fútbol es ser un deporte tan masivo
y tan popular, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Entonces, se nos empezó a ocurrir la idea de instalar la actividad del fútbol dentro de las actividades de la fundación. Pero teníamos una disyuntiva. No queríamos ser el equipo de fútbol de los ciegos. No queríamos ser Fundación Nano. Cuando vos decís Fundación Nano, es como cuando decís ASAC. Vos decís ciegos, institución de ciegos, mundillo de ciegos, gueto, podríamos decir, ¿no es cierto? No queríamos eso. Queríamos poder instalar un proyecto de fútbol donde primara lo futbolístico, donde primara lo deportivo, por sobre la diferencia, que primara lo común, que es una identidad, que es un equipo que disputa el torneo de primera de la Argentina, y no que primara lo distinto, porque la discapacidad tiene ese estigma encima, es lo diferente, es lo que no conozco y lo que si puedo no conocer, mejor aún, ¿no? Por lo tanto, empezamos a buscar algún club de primera división que se interesara por el proyecto. Bueno, por cuestiones de la vida, terminamos firmando un convenio con Estudiantes de La Plata. Y realmente generamos un quiebre en lo que era el fútbol para ciegos, porque había equipos de fútbol para ciegos en River, por ejemplo. River tiene un equipo de fútbol para ciegos, pero ese equipo de River está conformado por jugadores que juegan en la selección argentina. O sea, River no tiene su proyecto propio de fútbol para ciegos, ¿no? La selección argentina de fútbol para ciegos entrena en el CENAR determinados días a la semana, los otros días a la semana entrena en River. Sumado a que aparte, bueno, paga una mensualidad, tiene otras posibilidades, ¿no? Somos incomparables con River. Por ejemplo, Boca tuvo equipo de fútbol para ciegos, se llevó al mejor jugador de la Argentina, que es Silvio Velo, a jugar a Boca, pero el proyecto cae porque lo que no tenía era las personas que supieran trabajar en rehabilitación y en discapacidad visual. Entonces, nosotros en el 2011 logramos fusionar lo que significaba un equipo de primera división del fútbol argentino con una historia, con un carisma, con una trayectoria, que en cualquier lugar del país lo van a conocer, que todo el mundo conoce la camiseta, que todo el mundo sabe que es típico de la ciudad de La Plata, de qué campeonato ganó, qué no ganó, con un equipo técnico especializado en rehabilitación visual, ¿no? Entonces, ahí esa es digamos, el aporte que nosotros le hicimos al fútbol para ciegos de la Argentina. Yo les voy a compartir ahora un videíto, esperen, a ver si lo logro hacer, donde se ve el trabajo de la escuelita de fútbol. A ver, acá está. Esta escuelita de fútbol es la primera escuela de fútbol que se abre en Argentina. Y podríamos decir que prácticamente es la única, porque no hay iniciativas privadas de escuelita de fútbol. Todos estos chicos que ustedes ven acá, que están trabajando con estos profesores... María. ¿Se ven las imágenes? No, no se ven. Recordate, saco la pantalla y compartí la primera opción que te aparece, la que dice pantalla. Esa tenés que compartir. Dale. Discúlpenme. Ahí. Ahora ¿Ahí sí. se ve? Ahora sí. Bárbaro, gracias. Mil disculpas. Bueno, yo les decía que todos estos chicos que ustedes ven son chicos que vienen de toda la provincia de Buenos Aires los días sábados a aprender a jugar al fútbol. Imagínense para un chico ciego donde la movilidad es tan limitada, donde se ha golpeado tantas veces, donde tiene padre, si no se golpeó el padre tiene miedo que se golpee, lo que significa poder correr en una cancha de fútbol. También esto les permite a los niños que van a escuelas comunes integrarse a la clase de educación física. Es un enorme desafío para los profesores de educación física de escuelas comunes el alumno con discapacidad.
porque muchas veces lo dejan a un costado, porque es el diferente, porque el mismo profesor no sabe cómo manejarse. Entonces, esos son los más chiquititos que tenemos de la escuelita. Lo que, digamos, nuestro trabajo básico en la Fundación es la prevención, la rehabilitación y la inclusión de la persona con discapacidad. Por esa razón nosotros hacemos exhibiciones de fútbol. Esto que ven ustedes en este momento es una práctica que hicieron nuestros jugadores con jugadores del plantel profesional de Estudiantes de La Plata. Los jugadores del plantel de Estudiantes se tapan los ojos y juegan contra nuestros jugadores. Y estas otras imágenes son de una exhibición que nosotros hacemos hace muchos años en el Club de Regatas de Bellavista, en el marco de un campeonato de fútbol en el que se inscriben 3.000 niños. O sea, todos esos chicos que están con los ojos tapados, jugando a la pelota, todos estos que ven acá, viven la experiencia de no ver, festejan, juegan al fútbol, celebran con los chicos que no ven. Para nosotros esa actividad es fundamental porque genera conciencia de lo que significa no ver, de lo que significa divertirse, de lo que significa poder disfrutar con quien es diferente a nosotros, ¿no es cierto?, como es alguien que no ve. Miren el niñito este chiquitito, esos chicos ahora ya tienen como 14, 15 años. Y vamos a ver por último, y ya yo no les voy a hablar más, les voy a poner un video muy corto, de 2 minutos, donde está nuestro equipo superior en un encuentro que se realizó en el country de estudiantes en Citibel, y donde los mismos jugadores van a contar qué significa para ellos jugar al fútbol. Parado. Volvé de nuevo, Nacho, volvé. Acá, izquierda tuya, David, David, acá, eso, de nuevo, seguí. Eric está delante tuyo. Seguí, pegale, David. ¡Buena! Como que empezás a hablar de una misma energía siendo parte de un equipo. Es un grupo que trabaja para el bienestar de un solo objetivo, que es un equipo. Creo que como sociedad deberíamos aprender a manejarnos en equipos, a sacar las diferencias que tenemos unos con nosotros y darnos cuenta que todos somos personas por sobre características físicas o de intelecto o ideológicas. Tenés que prestarle atención a muchas cosas a la vez, muchos sonidos al mismo tiempo, cómo vas internalizando los sonidos de las voces de los guías y cómo filtrando las voces, qué sé yo, del otro técnico, no sé, tenés que prestarle de repente atención a 3 personas que te están marcando, más el llamador que está detrás del arco contrario, más el técnico que te habla del medio, más la pelota, más lo que querés hacer. Tenés 7, 8 cosas variables en el tiempo, en el espacio, y que te dicen distintas cosas que tenés que ir escuchando y a la vez discerniendo entre lo que te están diciendo, filtrando toda esa información para vos sacar provecho de todo eso y poder ir ganar una jugada. Entonces, esa complejidad me pareció fantástico. El jugador de fútbol en sí, hay unos que hablan más que otros. A mí me gustaba hablar, pero esto es constante. O sea, no podés estar un segundo sin decir algo porque es la guía, ¿no?, que tienen. Lo que me sorprende es el control que tienen y la gran dificultad de no ver el espacio, de cómo lo tienen. Andar para acá, 2 metros para acá, 5 para acá, ya saben más o menos dónde se mueven, y eso es increíble. Y yo al entrenamiento llego con 2 medios de transporte. O sea, yo me levanto a las 5 de la mañana, desayuno todo, y a las 5:30 me voy y me tomo un colectivo hasta Palermo. Y de Palermo me tomo un tren. Y de ahí hasta Bellavista. De ahí me tomo un remis hasta donde entrenamos. Así todos los sábados. Ahora te hablo como de discapacitado, ¿no? Como una persona con una capacidad diferente. Creo que poder dedicarnos a un deporte, defender los colores de nuestro país, ser retribuidos por eso económicamente, nosotros, los jugadores de selección, vivimos de eso, todos. Te dignifica muchísimo como persona también. Bueno. Parado. Vamos a dejar de compartir pantalla.
Había que decir mucho en muy poco tiempo. Creo que lo logré. Muchas gracias. Sí, verdaderamente muy impresionante esta tarea que ustedes hacen, realmente increíble. No creo que tenga muchas más palabras. Marcos, ¿te querés referir a algo? Sí, aprovechar que justo hubo dos temas sobre qué es rehabilitación. Y la rehabilitación no es solo para deportistas de élite o excelentes, sino que la rehabilitación, la persona, como dijo María, el 60%, más del 60% tiene más de 65 años. Uno no pretende que corran una maratón o que hagan cosas por el estilo, pero perfectamente pueden bailar, pueden hacer talleres de cerámica, de madera, rehabilitarse en la parte de computación. Entonces, como dijo Francisco, o sea, vos también podés, o sea, no solamente vos podés ser un deportista de élite con discapacidad visual, sino que además también podés hacer un montón de actividades y aprovechar esto que se tocó sobre el deporte, también llevarlo a lo que es la rehabilitación de cualquier persona ciega. Sí, si me permitís un minuto, en realidad el éxito de nuestro proyecto de fútbol se basa en la posibilidad de superación que reciben las personas. Deportistas de élite, tenemos 2 jugadores en la selección, un arquero, pero la realidad es que de los 60 participantes del proyecto de fútbol, ninguno va a ser deportista de élite. Y además nosotros tenemos un centro de día con 65 personas que están concurriendo, en este momento no, lamentablemente, pero 65 personas adultas mayores que tienen su propio programa de gimnasia, de educación física, de pilates, de yoga, de cestería, de informática, porque la discapacidad visual es ampliamente diversa, está atravesada por todas las variables, la edad, el género, la capacidad intelectual, los intereses, la situación socioeconómica. Entonces, la verdad que puntualmente hoy teníamos que hablar del proyecto fútbol, pero lo cierto es que el abordaje de la discapacidad visual es amplísimo. Y lleva también una inclusión social. Yo tenía un paciente de muy bajos recursos que jugaba Torbol. Y la realidad es que él se sentía partícipe de algo mucho más importante. O sea, era una persona con muy pocos recursos. Y eso lo hacía importante. Y eso vale un montón. Sí, en la persona con discapacidad visual, además, le cuesta mucho sentirse parte de un equipo. Vieron que la ceguera naturalmente tiende al aislamiento, es como que es una consecuencia inevitable. El deporte en equipo, la pertenencia al equipo, el saber que yo aporto algo a un grupo de personas y que esa es mi superación y que las personas me aportan algo, y los vínculos sociales que se generan no solo entre las mismas personas con discapacidad, sino entre las familias de los niños. Entre la familia de los niños el vínculo es muy fuerte. Es el espacio de pertenencia, y lo dicen permanentemente, más fuerte que ellos tienen, porque con esos padres pueden compartir la crianza de sus hijos como con ningunos otros. Los lazos sociales del deporte son fundamentales. Muchísimas gracias a todos. La verdad, muy motivador, sobre todo, muchas de las disertaciones que hemos escuchado el día de hoy. Nuevamente agradeciendo a todos y buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias.